Y bueno, voy con Efraín Martínez Figueroa hasta México en vivo y en directo a través de Skype para que nos dé su análisis. Él es estratega, analista político, amigo de Sin Censura, comparte todos los miércoles su visión, sus opiniones con nosotros, sin pelos en la lengua. Mi querido Efraín, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Vicente, Toño, Ricardo y a todo el auditorio por allá en Chicago y al auditorio internacional, Vicente. Oye, Efraín, pues a mí me quedó a deber el debate. No sé qué piensas tú del tercer y último debate entre los presidenciables. Y decía yo que lo que pasó anoche le conviene a una sola persona y se llama Andrés Manuel López Obrador. Si podemos utilizar esta expresión que tanto se ha usado en redes, pues sí. Este arroz ya se coció y si hay lógica, López Obrador llega al 1 de julio y gana las elecciones. Así es, Vicente. Creo que si hacemos un análisis del debate y hacemos el día de hoy un análisis del postdebate, porque siempre lo he dicho como consultor de estratega político, que el debate se gana con el postdebate. Y hay que analizar de dos puntos de vista, de dos criterios, dos ópticas. Y lo hemos mencionado en otros análisis previo en los debates anteriores. El criterio técnico, que tiene que ver con la argumentación, con las propuestas, quién iba mejor preparado, quién habló mejor, su imagen, etcétera, etcétera. Y lo político, que finalmente lo político es lo que tiene el impacto y lo que tiene resultado, desde mi punto de vista, en las preferencias electorales y en el electorado en sí. Cuando hablamos de quién ganó el debate, desde mi punto de vista, se vuelve a llevar el debate Andrés Manuel López Obrador. Coincido contigo. En lo político, Andrés Manuel sale ileso, no hay afectación alguna, no cae en ninguna de las vamos a decir, provocaciones que se pudieron presentar ahí. Y finalmente, el gran perdedor del debate para mí es Ricardo Anaya. Y es el gran perdedor por dos motivos. Primero, porque es el que se encuentra situado en la segunda posición en la mayoría de las encuestas, y lo que él buscaba en este debate es pues ascender, subir en las preferencias electorales, lo cual no lo va a lograr, porque incluso al mismo tiempo que se estaba presentando el debate, se estaban dando a conocer este video que tú acabas de hablar, donde lo involucran en un acto de corrupción. Y finalmente, en ese mismo acto de corrupción que ha sido señalado previamente, y finalmente eso tiene un efecto en la percepción de la ciudadanía, Vicente. Definitivamente, y por más que Ricardo Anaya intente señalar contratos que entregó sin concurso, de asignación directa durante el gobierno de López Obrador, y señalar que López Obrador podría tener contratistas consentidos, pues cae en saco roto, entendiendo la magnitud de lo que se viene contra Ricardo Anaya, porque la CEIDO acababa de anunciar también que había traído la investigación sobre el presunto lavado de dinero de Ricardo Anaya. Y de hecho López Obrador le dice: tú no tienes autoridad moral para hablar de estas cosas, ¿no? Bien lo mencionas. Y ahora sí que José Antonio Meade pues se mata solito. Creo que José Antonio Meade también yo lo considero uno de los perdedores del debate, porque no supo aprovechar lo tenso, lo enojado que estaba Ricardo Anaya, tal vez lo desconcentrado de Ricardo Anaya para posicionarse. José Antonio Meade creo que también pierde una gran oportunidad. Vicente, qué bueno que acabas de tocar este punto. En el caso de José Antonio Meade, que se encuentra en la mayoría de las encuestas en tercer lugar, creo que la estrategia y sus estrategas se enfocaron y le propusieron que prácticamente estuviera enfocado, centrado en las propuestas. ¿Por qué? Finalmente él también está contra la espada y la pared. Está el caso de Odebrecht, está el caso de un sinnúmero de casos que involucran a la marca PRI, que involucran al gobierno en turno, al gobierno federal en turno, y eso finalmente le puede afectar. Es decir, no tenía una opción para poder estar atacando constantemente a sus adversarios. Yo creo que la opción que él tenía es la que hizo,
la única alternativa era presentar propuestas, centrarse en las propuestas, tratar de venderse como el hombre más preparado en el ámbito técnico, de conformidad con el criterio técnico del debate, en la argumentación, en la presentación de las propuestas, en el conocimiento general de los temas, y creo que eso fue lo que vimos con José Antonio Meade, Vicente. Oye, si me permites, mi querido Efraín, vamos a recordar para mí uno de los momentos que quedarán para la historia memorables de este debate, y ya tú me dices qué piensas acerca de este José Antonio Meade, que no tiene una propuesta integral para las mujeres, o al menos de entrada al final de la lista, Richard, de entrada responde con lo de la selección mexicana de fútbol. José Antonio Meade, que le preguntan por qué no tiene una propuesta integral para la igualdad de oportunidades para las mujeres, y primero decide mandarle un saludo a la selección mexicana de fútbol. Este es uno de los momentos, creo yo, memorables, porque nos dejan al descubierto a un candidato insensible ante lo que le está preguntando la única mujer de los moderadores, la única mujer, haciéndole preguntas sobre mujeres, y responde con la selección mexicana de fútbol. Cosas, candidato, incluso ahora sí te voy a responder. A ver, aguántame tantito, escuchamos, mi querido Efraín, primero. Escuchamos primero esta parte del debate. Hay varias cosas, candidato. Incluso en su libro, usted ha dicho que quiere convertir a México en una potencia global y va a centrar sus esfuerzos de manera muy especial, reitero, en las mujeres. Pero le llegaban cuestionamientos muy críticos a través de las redes sociales, porque decían que pareciera que sus propuestas son sobre todo asistencialistas, becas, salarios, pero no hay una propuesta integral para la igualdad. ¿Qué responde a esto que le dijeron de manera muy puntual, candidato? Gracias, Gaby. Primero, estamos a 2 días de que empiece el Mundial. Entonces yo quiero desde aquí, desde el mundo maya, desearle a la selección la mejor de las suertes. Que hagan un Mundial que nos haga sentir muy, muy orgullosos. El tema es bien importante. Si queremos crecer... Mío. Ahí está mi querido Efraín Martínez Figueroa, un José Antonio Meade, insisto, que desaprovecha la gran oportunidad de posicionarse y queda, creo yo, al desnudo como un político poco sensible o insensible ante los temas como este que le están preguntando sobre las mujeres. Vicente, creo que ahora sí podemos utilizar la palabra de populista. Yo creo que el haberse dirigido en este debate y haber mandado este saludo, estas felicitaciones, finalmente llevamos ahora sí al concepto de populista. Él utilizó una estrategia populista de mercadotecnia política para tratar de quedar bien con todos los mexicanos, en lugar de centrarse y responder acertadamente en lo que tiene que ver con la política integral de las mujeres. Quiero decirte, Vicente, porque esta ha sido una crítica que han tratado de utilizar los adversarios de Andrés Manuel López Obrador, de que es un político populista. Pues ahí estamos viendo el PRI exactamente en el mero debate a José Antonio Meade, el mero José Antonio Meade, cómo utiliza una estrategia populista en el debate, Vicente. Y por su parte, Ricardo Anaya prometiendo a los estudiantes mexicanos que tendrán tabletas y celulares, que le digan a Ricardo Anaya que en ciertas zonas del país no hay ni siquiera señal de internet. Es más, que muchos estudiantes ya quisieran tener para comprar 3 comidas al día, más allá de tener una tableta o un celular. Pues imagínate tú, si eso no es populismo, ¿qué es, mi querido Efraín? Que alguien le diga a Ricardo Anaya que más de 3 millones de niños entre 5 y 17 años no van a la escuela porque tienen que trabajar en México, mi querido Efraín. Así es, Vicente. Por eso esa estrategia ofensiva que trataron de utilizar durante esta campaña, Vicente, no les funcionó en contra de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Pues sencillamente porque los partidos políticos tradicionales siempre han utilizado estos discursos populistas, y ahí lo estamos viendo, planteamientos, propuestas populistas que
desgraciadamente, en un debate no se puede llegar a analizar a fondo la viabilidad y la factibilidad de las propuestas, desde el punto de vista técnico, presupuestal, y desde el punto de vista administrativo, y desde el punto de vista impacto, costo-beneficio, podríamos decirlo así. No hay el tiempo para poder analizarlo. Pero ahí vemos cómo en todos los partidos políticos y todos los políticos tradicionales siempre sacan su as bajo la manga en un sentido populista, Vicente. Oye, Efraín, uno de los temas más importantes fue el de la corrupción, una de las palabras más utilizadas y los conceptos es la guerra contra la corrupción o la lucha contra la corrupción. Anaya y Meade se amagaron con cárcel y Andrés Manuel López Obrador dice que va a combatir la corrupción para ponerle freno a la desigualdad en México. Eso creo que es lo que hace la diferencia entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya y José Antonio Meade. ¿Estarás de acuerdo? López Obrador hablando de acabar con la corrupción para que se beneficien los de abajo, mientras los de arriba se siguen peleando, y me refiero a Anaya y a Meade. Vicente, Toño y Ricardo, lo habíamos platicado, lo habíamos analizado desde un principio previo a que iniciara este proceso electoral, y aquí expusimos en varias ocasiones que el eje central de la campaña iba a ser la corrupción y la impunidad. Ese es un tema que sabíamos que iba a estar presente en los tres debates, aunque fueran temas, estuvieran programados temas diversos y distintos en cada uno de los debates. Siempre prevaleció el tema de la corrupción y la impunidad, en el cual no pueden sobresalir ni el PRI ni el PAN, porque ambos han sido señalados y acusados, y ambos partidos políticos tienen actores políticos que pues han sido perseguidos o se encuentran en la cárcel o están señalados por diversos actos de corrupción, Vicente. Entonces, yo creo que la respuesta, el planteamiento, la propuesta de Andrés Manuel, el mensaje de Andrés Manuel López Obrador de justicia sí, venganza no, creo que fue muy certera. Creo que fue muy objetiva, muy concisa, previamente bien analizada por sus asesores, fue estratégica, y ahí vemos la oferta que trae Andrés Manuel López Obrador de que en el caso de ser presidente de la República, que son altas, cada día más altas las posibilidades, no va a implementar una política de persecución, una política de justicia, de procuración y administración de justicia, de persecución contra los diversos actores políticos, sino él habla muy claro: justicia sí, venganza no, Vicente. Dos cosas para cerrar, mi querido Efraín. Otro de los temas que a mí en lo particular me dejaron con la boca abierta, porque no se dieron cuenta los candidatos José Antonio Meade y Ricardo Anaya que Andrés Manuel les está sacando ventaja en esto, es cuando hablan de la reforma educativa. Andrés Manuel dice: voy a cancelar la reforma educativa porque es una reforma laboral que pisotea básicamente los derechos del magisterio, los derechos de los profesores, es punitiva contra los profesores. Y José Antonio Meade y Ricardo Anaya se esforzaron en verse como elitistas, desde mi perspectiva, en el debate, al hablar de que si se cancelaba la reforma educativa, lo dijo José Antonio Meade, también se le dañaba o se le evitaba al estudiante mexicano aprender inglés. Ricardo Anaya también insiste en que todos los estudiantes aprendan inglés. Andrés Manuel lo ha dicho porque ha recorrido el país, que la realidad es otra para el estudiante mexicano, para el niño mexicano, para las escuelas mexicanas. José Antonio Meade y Ricardo Anaya hablan de tabletas, hablan de celulares, hablan de aprender inglés, y en México hay escuelas que no tienen baños, que no tienen electricidad, y hay estudiantes que ni siquiera hablan español todavía, que son indígenas. ¿También para ti te sonó elitista cómo se expresaron Meade y Anaya en comparación a López Obrador?
no me gustaría utilizar la palabra elitista, pero sí quiero utilizar la palabra de insensibles. Fueron insensibles y con falta de tacto, con falta de empatía con los maestros. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando analizamos la reforma educativa tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. Pero hay algo muy importante que siempre ha señalado Andrés Manuel López Obrador. Hay violación de los derechos laborales. Es decir, la reforma educativa se traduce más en una reforma laboral de fondo que en una reforma educativa esencialmente en sí. Es decir, Andrés Manuel López Obrador está a favor de que se mejore la educación, como está cualquier candidato a la presidencia de la República, como también lo estamos la mayoría de los ciudadanos. Todos estamos de acuerdo de que se mejore la educación. El asunto aquí es que cuando se implementó la reforma educativa fueron violados los derechos laborales de muchos de los maestros de este país. Y es ahí donde yo pudiera sintetizar y decir que más que elitistas son insensibles, con falta de tacto y con falta de empatía con el sector del magisterio, tanto el PRI y el PAN, Vicente. ¿Tú qué sabes de lenguaje corporal, mensajes escondidos, subliminales, estrategias políticas? Se va Andrés Manuel López Obrador del debate, despidiéndose de apretón de mano de José Antonio Meade, del Bronco, de Curcio, de Marketing y de Push. O sea, de los moderadores y de dos de sus rivales. Pero se despide de lejecitos de Ricardo Anaya. ¿Hay un mensaje en esto o estamos viendo moros con trinchetes? Claro que hay un mensaje y claro que fue analizado estratégicamente el cómo se iba a despedir. Reitero, teníamos información que en el momento del debate se estaba saliendo a la luz pública un segundo video donde involucran a Ricardo Anaya en actos de corrupción. Entonces, es obvio que no podía despedirse Andrés Manuel López Obrador de quien se sitúa en el segundo lugar y de quien y que en ese momento, en tiempo real, estaba siendo escandalizado por un acto de corrupción con un video que lo involucraba. Entonces, yo creo que fue muy acertado esa estrategia que le propusieron los asesores de Andrés Manuel López Obrador. El mensaje es muy claro. Saludo, me despido de todo el mundo, pero yo no voy a despedirme de una persona que está involucrada en este momento y que está siendo señalada en este momento en tiempo real en el involucramiento de actos de corrupción, Vicente. Muy bien, pues qué bueno que nos ayudas con el análisis, con desmenuzar el debate presidencial para nuestra gente aquí en Sin Censura. Mi querido Efraín, siempre mi agradecimiento, mi respeto, mi admiración, y aquí sabes que te vamos a estar molestando para el miércoles o antes si lo amerita la noticia. Claro que sí, Vicente, y ya nada más para cerrar, quiero comentarte que esta semana se presentó, hace unos días se presentó otra encuesta de Coparmex, junto con una casa encuestadora muy conocida que se llama Verumen. Es la más grande que se ha hecho, ¿no, mi querido Efraín? Con miles de personas. Sí, fueron 25.584 viviendas visitadas, de las cuales respondieron alrededor de 13,000, arriba de 13,000 viviendas. Y ahí aparece Andrés Manuel López Obrador con un 41.7%. O sea, muy por encima de sus adversarios, en un 21% Ricardo Anaya y José Antonio Meade. ¿Qué vamos a ver después de este debate? ¿Cómo se pueden presentar las próximas encuestas? Yo creo que va a caer un poco Ricardo Anaya, va a subir Andrés Manuel López Obrador. Eso es algo muy visible, que se visualiza en este momento, que te lo puedo escenificar en perspectiva política, Vicente. Va a haber un crecimiento de Andrés Manuel López Obrador en los próximos días, va a caer Ricardo Anaya,
y finalmente Andrés Manuel López Obrador va a llegar con el camino despejado, porque hay algo muy importante, Vicente. Inicia ahora el Mundial de Fútbol, la gente va a estar hablando de fútbol y no de política, es decir, la última oportunidad que tenían los adversarios de Andrés Manuel López Obrador era este tercer debate, y prácticamente Andrés Manuel López Obrador a partir de hoy se va nadando de muertito rumbo a la presidencia de la República. Vicente. Muy bien, Efraín, te mando un abrazo, gracias por el análisis. Un abrazo, saludos a Toño, Ricardo y a todo tu auditorio por allá. Gracias. Nos vemos la próxima colaboración. Claro que sí, Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, amigo de Sin Censura, hablando